En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo de Quincuagésima, previo al comienzo del tiempo de Cuaresma, con el miércoles de ceniza. Pues bien, en el Evangelio de hoy vemos la parábola vemos cómo en el Evangelio de hoy hay dos acontecimientos que pareciera no tener relación, al punto que el padre Castellani dice que habría que hacer una especie de dos homilías, y que es traído de los cabellos lo que hacen algunos exégetas, predicadores e incluso padres de la Iglesia, de reunir los dos hechos basados en la profecía relacionada con la fe, lo cual dice que es un disparate, porque la profecía no viene de la fe, sino de la ciencia infusa. Y ahí se pone a hablar de la ciencia infusa en nuestro Señor Jesucristo. Y tiene razón, pero en parte. Como vamos a ver, y vemos, y lo hace ver el padre Castellani, esta es la tercera vez en la cual nuestro Señor anuncia su pasión y su muerte, y vemos que los discípulos no entendían nada, ese lenguaje no les entraba. Como a la gente, sobre todo nórdica, cuando algo no entra en su cabecita racionalista, no entienden. Son como un computador. Si no se le hunde la tecla, no se prende el chip. Yo no digo que los apóstoles fueran así, pero aprovecho de paso para que nos demos cuenta cómo a veces se llega a un estado en la civilización tecnócrata liberal que aquello que no está ya programado no nos entra en la cabeza ni por mientes. Y así son los gringos. Por eso, dicho de paso, muy obsecuentes con la ley en cuanto a obligación. Y lo que se salga de ahí no les cabe en la cabeza. Claro que a ellos los refrena eso quizás para no ser tan ladinos y tan malos como puede ser el latino. Pero es que eso es una parte de la brutalidad de un sistema mental que no va más allá de lo que le imponen los parámetros, los conceptos, y les vuelve la cabecita estrecha. Y eso tiene una razón de ser y no la voy a tratar aquí, relacionada con la moral, con la casuística y con el nominalismo. O sea que esto es para rato, pero otro día será. Pues bien, vemos que los apóstoles no entendían, no les entraba, y era la tercera vez. Inaudito. Claro, no olvidemos que el Mesías era en el Antiguo Testamento esperado como gran monarca, rey, poderoso. Entonces, claro, que viniera, nace en un pesebre, entre animales, en un establo, vive pobremente, no tiene poder aparente, y encima dice que lo van a escupir, vilipendiar, ultrajar y matar. Oiga, pero ¿qué le pasa a este? Eso hay que comprender que era difícil.
Entonces se justifica en cierto modo, que no entendieran mucho los pobres apóstoles. Cosa que sí entendió el cieguito. Y ya vamos viendo cómo no son dos homilías, se puede hacer perfectamente una y no traída por los cabellos por el lado de la profecía y el conocimiento profético. Que ahí sí tiene razón el padre Castellani, pero también hay que aclarar, porque, como él bien dice, nuestro Señor profetizó su pasión y muerte y sube a Jerusalén. Si no fuera Dios, estaría loco. ¿Cómo se va a hacer matar por la verdad si no es la verdad? Ningún hombre puro puede saber que va a tener la gracia de morir mártir. Entonces yo no puedo provocar el martirio. Tengo que escabullir. Ahora, si la situación se presenta y no me queda otra, pues bueno, amén. Y así mueren los santos mártires, no provocadores, que era otro de los errores y casi herejías que había también en la iglesia primitiva. Por eso hay mucho loquito también que se martiriza, los musulmanes, y no sabían perfectamente con las torres, o los de allá en Francia, y sí, o los japoneses, Kamisaki o Kamasaki o como se diga, pero están loquitos. ¿Qué vamos a hacer? Eso no es el martirio. El martirio es morir en testimonio de la verdad, cuando la verdad me lo pide y me lo exige, pero un minuto antes yo no sé. Por eso Santo Tomás decía que, pues bueno, uno tiene que tener esa gracia y la tiene en el momento. Entonces por eso mucha circunspección, humildad y verdadero testimonio de la verdad. Otra cosa es que todos tenemos que estar hipotéticamente dispuestos a morir por la verdad. Eso claro. Si no, no sería ni católico. Pero son cosas que hay que distinguir, armonizar. Entonces, es un testimonio de la divinidad de nuestro Señor. ¿Cómo sabe perfectamente que lo van a matar y va? ¿Y cómo lo sabía? Bueno, nuestro Señor tenía todas las ciencias posibles que puede haber, de plano. Ciencia divina, ciencia como la de los ángeles y como la de los hombres, y nada más, porque los animales ciencia no tienen. E incluso la de los ángeles y de los hombres en su estado beato. Así que vean, el padre Castellani dice que tenía 3 ciencias. Hay que corregirlo un poquito porque tenía 4 ciencias y vamos a hablar de numeritos. Porque tenía la divina, la sabiduría divina, eterna, todo lo sabe, lo que es, lo que no es, lo que puede ser y lo que nunca será y pudo ser, todo lo contingente, posible y no posible, que va a suceder y no suceder, y así Dios sabe si yo me voy a condenar o no, pero yo no me voy a condenar por esa ciencia, me voy a condenar por mi libertad, que es muy distinto. Y aquí otro problema teológico de la predestinación, todo el problema del calvinismo protestante. Vemos cómo todo esto, la religión, es teología viva, pura. Entonces la ciencia divina de Dios. Pero Santo Tomás se pregunta, ¿y tendrá Cristo, aparte de la ciencia divina, otra ciencia?
¿Como cuál? Como la beata o beatífica, o como la infusa, o como la humana. Y sí, las tiene todas, no se le escapa ninguna. Y entonces tiene la ciencia beata, en la cual fueron creados los ángeles, y la ciencia infusa en la cual fueron creados los ángeles, según Santo Tomás. Pero la ciencia beata, incipiente, imperfecta, en el conocimiento matutino del que hablaba San Agustín, y que después iba a ser confirmado y personado y perfeccionado con la ciencia beata de la eternidad. Entonces había un conocimiento beato en los ángeles, de beatitud natural, que conocían en el Verbo las cosas. Y eso era lo que llamaba San Agustín el conocimiento matutino. Otra cosa para explicar. Y además de esa ciencia beata, que después de la prueba que pasaron, al ser confirmados ya quedaba en beata sobrenatural y no beatitud natural, porque hay dos beatitudes, natural y sobrenatural, en los ángeles. Y en nosotros, si lo logramos por la contemplación de la oración. ¿Ven cómo el panorama es amplio? Pues bien, además de esa ciencia beata natural, que después y ahora ya es sobrenatural de esos ángeles, y ven todo en el Verbo, tienen, y la diferencia está de esa ciencia, que en la natural lo veían en el Verbo por semejanza o similitud, y cuando es beata, perfeccionada o sobrenatural, es en la esencia del Verbo. Por eso la distinción. Puedo verlo en el Verbo como similitud o como la esencia. Otro más para explicar. Pero bueno, aquí nada más apuntalamos el asunto y que nos sirva de provecho. Además de esa ciencia beata, matutina, natural, que después se convirtió en beata, matutina, perfecta, en la esencia del Verbo, hay la vespertina, la ciencia infusa de las ideas innatas, del cual el descartado de Descartes hacía que era la inteligencia humana, el conocimiento intuitivo de las esencias innatas, como los ángeles. Pues no, porque nosotros no tenemos ciencia infusa, innata, sino ciencia adquirida, por racionamiento, no por intuición intelectual. Entonces, vemos que nuestro Señor tenía, además de la beata y perfecta, la infusa de las ideas innatas. ¿Cómo conocen los ángeles? Y aún cómo conocen los demonios, porque siguen siendo ángeles. La única cuestión que me pongo entre paréntesis es qué pasa con la ciencia beata natural. ¿La pierden? Yo creería que no, porque no dejan
o pierden su naturaleza, podrá ser disminuida, opacada. Pero ya ahí no me pongo, no me ha dado el tiempo, no me da quizás el caletre, la cabecita. Pero, de todos modos, los ángeles conservan todo en lo que fueron creados. Claro, Santo Tomás dice que fueron creados en gracia también. Y sin embargo eso no lo perdieron. Pero claro, eso es de orden sobrenatural, no natural. Lo que no pierden es lo que han tenido por creación natural. Quede claro. Pues bien, así se va abriendo el abanico. Entonces tiene toda la ciencia beata de los ángeles y toda la ciencia infusa de los ángeles. ¿Y qué queda? La otra ciencia del hombre, racional, que no es intuitiva, que no es por ideas innatas, sino es adquirido a través de los sentidos. La experiencia. Veo objetos y después con mi inteligencia digo gato, perro, árbol, hombre, cielo, e incluso me remonto al concepto divino de Dios por lo sensible. Pero llego al concepto de Dios. No es una idea innata como lo pregona malamente el ontologismo, que dicho sea de paso no tiene nada que ver con el argumento ontológico de San Anselmo. Otro tema más. O sea que si me pongo a explicar todo esto, haríamos un seminario de 5 años. Y no estaría mal, porque estas cosas hay que decirlas, predicarlas, para que se vea la riqueza. Y no seamos bobitos de estampitas. Y perdónenme, porque eso es una consecuencia voluntarista, nominalista. No pienso, voluntad, sentimiento. No, piense, después voluntad y sentimiento, pero piense primero, mijo. Contemple. Y así enriquezca el alma. Y no se vaya en beaterías que degeneran en la espiritualidad y en la moralidad, de la cual el protestantismo judaico casuista es la expresión, pero tiene sus precursores en gente muy de la iglesia como era Ockham o Duns Scott, y todo el problema del voluntarismo, que podrían incluso aprovecharlo con la epístola de hoy. La caridad, el amor es superior, pero ojo, yo no puedo amar si no conozco. Y es superior porque la fe ya no existe, ni la esperanza porque ya se posee. Y la fe, ¿por qué no existe? Porque existe la ciencia beata. ¿Ven? Pues bien, entonces, nuestro Señor tiene también la ciencia humana adquirida como hombre a través de los sentidos. Entonces las tenía todas. Pero claro, la profecía no viene de la fe, como dice el padre Castellani, sino de la ciencia infusa. Bueno, bien, pero eso no quiere decir que estén tan descabellados como él dice, porque hay una relación, no por el lado de la profecía, porque también tenía la ciencia beata, beatífica, que es mucho más profética que la infusa.
conectado con la fe, porque es evidente que si nuestro Señor no es Dios, no es divino, no es el hijo de David, como dijo el cieguito, ¿qué pasaba? ¿A qué iba a Jerusalén? ¿A que lo maten? Entonces sí se ve cómo no es necesario 2 homilías, sino una sola. Y está íntimamente relacionado. Porque si nuestro Señor no es Dios y yo lo puedo saber únicamente por la fe, como lo supo el cieguito, Hijo de David, apiádate de mí. ¿A qué iba? Después de haber dicho que lo iban a matar. O estaba loco, o era Dios. No hay más. Entonces sí vemos cómo está la relación por encima de lo que dice el padre Castellani, teniéndole que corregir un poquito. Bueno, es normal. Hasta a mí también me podrán corregir. Como también hay que corregirle al padre, y son detalles. El que lea el Evangelio de Jesucristo dice una cosa que está bien, y después el que lee, no sé si es Domingueras Prédicas 1 o 2, medio se trabuca, porque lo que dijo bien de que San Mateo habló de 2 ciegos, sin precisar si era la entrada o la salida. San Lucas habla de un ciego a la entrada, y San Marcos habla de un ciego a la salida, y se llamaba Bartimeo, Ibn Timeo, el hijo de Timeo. Entonces, ¿qué? ¿Se contradicen los evangelistas? Pues no. ¿Y por qué esas divergencias no son sustanciales? ¿Pero por qué existen? Entonces ahí muy sabiamente el padre Castellani responde, se plantea el problema cómo fueron confeccionados, hechos los evangelios, y se remite a Marcel Jus de todo lo que él había ya esbozado en su libro del estilo oral de los pueblos verbomotores. ¿Qué era eso? Toda la tradición oral en cliché, cuando no había escritura, que se perdió por la escritura, la imprenta. Y eso fue lo que le asombró a Marcel Jus, que su mamá, una analfabeta que no sabía escribir, se sabía de memoria la Biblia. Oiga, yo quisiera ser analfabeto como esa viejita, porque si yo me supiera de memoria la Biblia, por lo menos me almorzaría 20.000 protestantes cada día. Así que en un año no creo que quedaría ninguno. Y vea, analfabéticamente los destrozo. Y por eso el hombre se puso a ver qué pasaba. Y descubrió la ley del estilo oral. Y así era como nuestro Señor predicaba por cliché. Es decir, frases estereotipadas que se iban enlazando. Y entonces se memorizaba eso, y los apóstoles, como altoparlantes vivos, iban repitiendo. Y así se multiplicaba el verbo divino a través de la palabra de los apóstoles. Y por eso esas divergencias, porque después, al hacerlo escrito, claro, cada uno tenía su versión de la misma cosa, y alguno omitía algún detalle que el otro no omitía. Y entonces aquí, ¿qué pasa? Porque el uno dice que son 2 y el otro dice que son, y 2 dicen que es 1. Aunque digo que el padre Castellani ahí se trabucó un poquito, porque después dijo que no, que 2 evangelistas decían que
había 2 ciegos, no es uno solo, San Mateo. Pues bueno, pero son detallitos. Y como él mismo dice, no hubo ninguna contradicción, sino que el milagro del ciego o de los 2 ciegos fue hecho en 2 etapas. Al entrar nuestro Señor, estos 2 ciegos, como era normal, andaban de a 2, como dice el padre Castellani, chistosamente, como vemos a las monjitas, siempre van de a 2, ahora bueno, no sé. Y los cieguitos iban así de a 2 para ayudarse, pero uno era el que tenía la voz cantante, Bartimeo. Oye el tropel a la entrada, pregunta, averigua, y al otro día a la salida, después de averiguar, reflexionar, el cieguito en su ceguera ve más: ¡Hijo de David! ¡Cállate, cállate! Más alboroto, y nuestro Señor lo hace traer. ¿Qué quieres que te haga? Que vea, Señor. Y lo hace ver según tu fe. Eso que casi ni los apóstoles veían mucho. La divinidad, y por eso les pudo decir por tercera vez que iba a haber su pasión y muerte. Y no lo entendían los apóstoles. Mucho que dijéramos, como dicen las Sagradas Escrituras. Entonces sí se ve cómo está relacionado el milagro de la luz de estos 2 ciegos. Aunque San Lucas y San Marcos nombran a uno diciendo a la entrada, otro a la salida, pero en realidad fue en ese doble proceso, y así pudieron ser 2, como dice San Mateo. Y tanto a la entrada como a la salida operado en ese interín todo el proceso que hubo entre la averiguación y la confesión de la fe. Y la importancia de la fe. Por eso primero hay que oír, averiguar, mascar, meditar y eureka. ¿Creo o rechazo? Y así Bartimeo creyó, y por eso hizo todo el alboroto y obtuvo la luz natural que le faltaba, pero que ya había tenido por esa profesión de fe, hijo de David, mucho más luz de orden sobrenatural. Y justamente bajo esa luz de la fe sobrenatural es que yo puedo ver cómo nuestro Señor puede profetizar que lo van a matar, su pasión y su muerte, e ir tranquilamente a Jerusalén a que lo hagan. Porque no es un puro hombre, sino que es Dios. Y vemos cómo entonces la dificultad desaparece. El problema es este. Hay que convencerse, mis estimados hermanos. No hay que pecar de racionalistas. Cuando no entendemos algo, no es porque hay un problema. O si hay un problema está en nuestra cabecita. No en los evangelios o en la palabra de Dios o en la teología. Está aquí en nosotros. Ahora, no cometamos esos errores que también un poco quizás el padre Castellani por ahí se le iba la mano. Hijo de su tiempo también, demasiado hizo. Pero racionalista porque claro, no entender entonces. No, mejor más vale decir no entiendo. Yo anoche no tenía esto claro. Digo, bueno, haré un sermón, no me meto mucho y hasta me quedo y digo no entiendo. Pero no se hace uno prohibiciones, estancos. Más vale no se entiende. Y es normal no entender.
Y punto. Si no entiendo, no entiendo. Pero no decir una explicación que después, como tengo que hacer yo, corregirla para salvarlo al mismo padre Castellani, en el cual me baso. Y es mi maestro, pero no puedo seguir esas pequeñas permisiones que a veces no son tan precisas y a veces tan teológicas. Porque hay toda una filosofía y una teología detrás. Pues bien, entonces vemos cómo así se compagina muy bien, o por lo menos yo lo veo así, la predicción profética de su pasión y muerte y el milagro del ciego o de los dos ciegos, que se compaginan perfectamente. Aunque quizás esto no se haya visto con tanta claridad anteriormente, pero eso ya no es culpa mía. Lo que sí es cierto, que los evangelios no pueden seguir indefinidamente no aclarándose cada día más hasta la parusía. Bueno, entonces, paciencia. Y así, mis estimados hermanos, vemos la importancia de la fe. Y la fe no es de la voluntad. Y por ahí el padre Castellani también dice que la fe es libre, y entonces da a entender que es la voluntad. Y aquí es donde hay que precisar. Así dicho, es una media verdad que me puede llevar a un gran error. La fe es de la inteligencia, no de la voluntad ni de la libertad. De la inteligencia que adhiere, como la mano que hace o que coge el objeto. Pero porque alguien quiere, luego la inteligencia adhiere porque la voluntad le impulsa a querer adherir libremente, bajo el influjo de la gracia sobrenatural. Esa es la explicación correcta, para no caer en el voluntarismo, en el cual cayó toda la escuela franciscana, dicho sea de paso, e influyó a toda la contrarreforma después del Concilio de Trento. El mal es terrible. Y en gente que no era franciscana, sino tomista y dominicos, dos escuelas opuestas, pero los errores se filtran. Las cosas no pasan así tan ingenuamente. Si yo dejo caer veneno en la atmósfera y lo respiro, miente que algo queda, calumnia que algo queda, repite que algo queda. Y bueno, entonces por eso hay que repetir en la verdad. Pues bien, mis estimados hermanos, así entonces la fe es de la inteligencia que adhiere a la verdad eterna, movida por la voluntad libre bajo el influjo de la gracia. Y no como los protestantes, que es un sentimiento, una emoción, pura voluntad. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces así vemos cómo se armoniza, y esto nos sirve para enriquecer nuestra vida espiritual en la verdad. Y de ahí surge la devoción, esa prontitud de querer servir a Dios como virgen sabia, porque del otro modo será como virgen boba.
Por eso entonces debemos tener las lamparitas de la luz de la inteligencia naturalmente y sobrenaturalmente iluminadas, con reserva. De ahí la necesidad de la predicación del Evangelio, que es luz del mundo. Y así en medio de esta tremebunda gran tribulación y gran apostasía, que por lo menos quedemos nosotros con la lamparita de nuestra cabecita encendida natural y sobrenaturalmente para poder sobrellevar este gran oscurecimiento de las tinieblas satánicas sobre el mundo y la iglesia, hasta que nuestro Señor venga. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a comprender y meditar todas estas cuestiones y así podamos perseverar en la fe hasta que nuestro Señor vuelva. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.